Mi nombre es Marcos Mercado y a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit, me permito enviar a ustedes un cordial saludo y un fuerte abrazo en este hermoso día. Los últimos jueves hemos analizado algunos pasajes bíblicos que dan respuesta a la pregunta ¿qué hay después de la muerte? Y antes de concluir esta serie de meditaciones sobre la conquista de la muerte, me voy a permitir referir a una pregunta del Catecismo de Heidelberg que tiene que ver con el tema que hemos estado tratando. La pregunta que nos ocupa es, ¿qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Es decir, ¿cuáles son los beneficios que recibimos de la resurrección de Cristo? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con una doctrina muy importante, que es la doctrina de la resurrección de los muertos. Y el catecismo nos contesta indicándonos los beneficios que recibimos al apropiarnos de esta verdad bíblica. Miren ustedes, la verdad, las enseñanzas de la Biblia, la teología, no son un conocimiento abstracto, sino todo lo contrario. Son de suma importancia práctica y podemos sacar provecho de este conocimiento. La doctrina de la resurrección es una de las más grandes, las más profundas, de las más prácticas. Y esta doctrina tiene que ver con la realidad histórica de la resurrección. Pero esto también tiene que ver con nuestra resurrección. Entonces la pregunta de este día es, ¿qué beneficio recibimos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y el Catecismo de Heidelberg contesta indicando que recibimos tres maravillosos beneficios. En primer lugar, la resurrección de Cristo quiere decir que la muerte está vencida. El hecho de que la muerte fue vencida es una verdad, pero no es una verdad abstracta. La muerte está directa, íntimamente relacionada con nosotros. Los miles de millones de seres humanos que han existido han experimentado la muerte. Los cerca de 7.800 millones de personas que actualmente habitamos la Tierra, en unas pocas décadas también habremos muerto. Antes de la resurrección de Cristo, la muerte reinaba sobre todos los seres humanos. Nadie la había vencido, ni siquiera los más grandes conquistadores, estrategas militares, los más poderosos gobernantes y reyes, los más prominentes filósofos y políticos. Y si la muerte no hubiera sido vencida, estaríamos perdidos. Seguiríamos sin esperanza bajo el imperio de la muerte. Es decir, nuestra liberación de la muerte dependía de que la muerte fuera sometida a un poder más grande que ella. La resurrección de Cristo rompió el reino de la muerte. La resurrección de Cristo fue una verdadera resurrección. Su cuerpo no vio corrupción, conforme dice Hechos capítulo 2, versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, Jesucristo salió de la tumba con el mismo cuerpo con que fue puesto allí. Pero ese cuerpo con el que ahora se levantó era y es un cuerpo inmortal y glorificado, que lleva las señales de su propia historia previa. Miren ustedes, la resurrección de Cristo la presenciaron no solamente los discípulos que habían vivido con Él en íntima comunión por más de 3 años, sino que 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos hace partícipes de la justicia que conquistó por su muerte. ¿Por qué dice que vamos a ser participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte? Porque Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino, la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Cristo, el segundo y último Adán, nuestro representante en el pacto, tomó nuestro lugar en el pacto. Cristo, con su naturaleza humana, es el único que ha cumplido con toda la ley, el único justo y recto, y por nuestro representante somos aceptados como justos y rectos en la presencia de Dios, por haber creído en Cristo, por nuestra fe en Él. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su justicia, su rectitud, de veras llegan a ser nuestras. Esta justicia no es una justicia ficticia, sino una justicia por haber cumplido con todo y por haber conquistado la muerte. Miren, Romanos capítulo 4 dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia, pero también dice lo siguiente de nosotros: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios acepta la perfecta justicia de su Hijo como justicia nuestra, porque el resucitado vive como nuestro representante. Si no viviera, nosotros tampoco viviríamos. Porque Cristo vive, nosotros somos justificados por medio de la fe. Ahora, ¿qué otro beneficio recibimos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En segundo lugar, el Catecismo dice que al momento de creer en Cristo, después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, resucitamos a una nueva vida. Fíjense lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y debemos vivir esta nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito, somos resucitados para vivir. Y el poder que nos resucitó es el poder que nos permite vivir. La vida del cristiano es una vida de resurrección. El creyente tiene el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Fíjense lo que dice Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Habiendo resucitado con Cristo ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros? Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que orientarnos correctamente en este mundo. No debemos poner la mira en las cosas de la tierra. Tenemos que hacer morir lo terrenal. Y miren ustedes, Dios nos ha colocado en muy diversos lugares para penetrar a la sociedad humana con el poder de Cristo. Y donde Dios nos haya colocado, debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué otro beneficio recibimos debido a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Tercero, la resurrección de Cristo, dice el Catecismo de Heidelberg, es la garantía de nuestra gloriosa resurrección. Dios no solo nos resucitó y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que también después de que hayamos muerto, resucitará nuestro cuerpo mortal y nos dará un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Y nuestra resurrección está asegurada por el hecho de la resurrección histórica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el hecho de que estamos ligados a Él por la fe. Y de la misma manera que la resurrección de Cristo
fue una resurrección física, así también será la de todo creyente. Miren, 1 Corintios 15 dice, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Resucitaremos porque Cristo ya resucitó. Dice el versículo 20 también, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Concluyo leyendo 1 Pedro 1 del versículos 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y además, aquí en este pasaje la Biblia dice que tenemos una herencia maravillosa e increíble en los cielos. Fíjense cómo es nuestra herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén.